El precio de Bitcoin está intentando alcanzar los $100.000, pero ya estuvimos avisando en el vídeo de ayer cómo veíamos algunas pequeñas señales de peligro. Después de estas últimas horas seguimos viendo esas señales, lo comentaremos en el vídeo de hoy. Además, estas son las noticias que también vamos a comentar. MicroStrategy recauda 3.000 millones para comprar más Bitcoin. Texas debate la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Bitcoin cierra vela mensual récord y supera los $99.000. Allianz invierte en bonos de MicroStrategy por $2.600 millones. Texas impulsa adopción de Bitcoin con moneda respaldada en oro. Opciones de Bitcoin apuntan a un repunte hacia los $100.000. Planes de pensión estatales adoptan criptomonedas con facilidad. Regulación cripto en Argentina sigue en consulta pública. Y por último, las búsquedas de Bitcoin aumentan en América Latina. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser revisar a Bitcoin en el gráfico. Vamos a ver cómo está la situación a nivel técnico. Recordemos que anteriormente Bitcoin ha estado desarrollando la estructura blanca, una estructura que ha estado desarrollándose durante unos cuantos días, y en los últimos días veíamos cómo primero tuvo un ataque fallido de ruptura, pero gracias a haber visto presión compradora sobre esta zona del VWAP, veíamos cómo volvía a atacar la zona de resistencia. Esta resistencia la teníamos en los 93.438. En este segundo ataque, donde el precio volvía a intentar romper con fuerza la resistencia, aunque teníamos un pequeño rechazo, continuaba entrando presión compradora y finalmente terminaba de romper esta zona. Desde ahí comentábamos cómo estábamos a la espera de tener ese test de consolidación para poder continuar con el movimiento alcista. Y aquí es donde tuvimos nuestra primera oportunidad operativa, que como veis horas después fue directamente al primer objetivo que teníamos en mente. Desde aquí podríamos haber valorado compras con el primer objetivo de alcanzar la zona de resistencia de esta otra estructura con un poquito de inclinación alcista. A partir de aquí comentábamos que teníamos que proteger la operativa porque ya esto es zona operativa donde podría cambiar el contexto. Pero bueno, veíamos cómo también tras alcanzar esta zona continuaba entrando presión de compras de forma agresiva y rompía rápidamente esta resistencia, hasta que incluso tuvimos otro test de consolidación, pero ahora sobre la resistencia de la estructura amarilla, ¿vale? La que tiene un poquito de inclinación alcista. Tras esto veíamos cómo el precio intentaba continuar con esta tendencia alcista, pero ya ayer identificábamos alguna muestra de debilidad que nos podría indicar que el precio de Bitcoin podría estar perdiendo esa fuerza alcista que traía durante todo este movimiento. Porque, como habréis visto ya, este movimiento alcista no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo en estas últimas horas. Mirad qué diferencia de inclinación entre estos dos movimientos. Y esto se debe precisamente a las muestras de debilidad que estábamos observando ayer. Ayer en esta vela de aquí lo que estábamos viendo era que comenzaba a entrar presión vendedora sobre esta zona de los 98.335 y esto ya es una primera alerta para tener cuidado y tener nuestra operativa protegida. A partir de aquí seguíamos viendo compras, pero ya veis que no tenía tanta fuerza el precio. De hecho llegó a tener otro retroceso más, como veis bastante similar al que tuvimos aquí, que también freno sobre la misma zona de resistencia. Actualmente esto ya lo podemos considerar un soporte desde que tuvimos este test de consolidación y ahora vemos cómo este soporte sigue actuando como tal. Vuelve a aparecer presión compradora sobre esta zona operativa, lo evidenciamos en esta vela tan alcista con este pico de volumen, pero también podemos ver cómo las ventas continúan entrando en Bitcoin sobre esta zona operativa. Sobre todo creo que lo más importante lo hemos estado viendo en estas dos velas que os voy a comentar ahora mismo, tanto esta vela roja de aquí como la siguiente vela verde. ¿Por qué en estas dos velas? Porque quiero que veáis los volúmenes que se están manejando sobre estas dos velas con el poco cuerpo que tienen. O sea, básicamente aquí tenemos una divergencia
entre lo que es la vela y el volumen, indicándonos por lo tanto que sobre esta zona operativa está habiendo un gran número de transacciones de Bitcoin y probablemente van en línea con las ventas que habíamos comentado anteriormente. De hecho, creo que queda más que claro que ya el precio no trae la misma fuerza que traía durante este movimiento alcista. Como veis desde aquí, bueno, podríamos incluso decir que desde aquí fue donde empezó a perder toda esa fortaleza que tenía. ¿Que sigue entrando presión compradora sobre la zona del soporte? Efectivamente, esto continúa y de hecho podría continuar y va a ser una zona operativa que tendremos que tener en mente para las próximas horas. Pero tampoco podemos ignorar que actualmente ya hay algunas tomas de beneficios sobre estos niveles. Sobre todo yo os diría que en esta vela de aquí y en estas dos que hemos observado. Entonces, principalmente durante las próximas horas tenemos que estar pendientes de ver si Bitcoin termina perdiendo esta zona de soporte, porque eso es lo que nos podría indicar un cambio de contexto en el corto plazo y que el precio pudiese iniciar un movimiento bajista. Me fastidiaría mucho que el precio se quedase a las puertas de alcanzar los $100.000, pero aunque estamos viendo cierto esfuerzo por parte de los compradores en esta zona, todavía no está siendo suficiente. Ya antes de alcanzar esta zona están tomando beneficios algunos operadores. Pero bueno, vamos a ver si los compradores continúan metiendo compras sobre esta zona para intentar visitar este nivel tan importante. Como he comentado en vídeos anteriores, considero que una vez Bitcoin alcance los 100.000, es probable que empiece a hacer más ruido, que veamos cómo aparecen más noticias y que más gente se da cuenta de cuál es la situación actual de Bitcoin. Porque desde mi punto de vista creo que todavía falta mucha gente por entrar al sector cripto, no solo a nivel adopción, sino más bien gente que quizás estuvo en el anterior ciclo de Bitcoin y que todavía no es consciente de en qué situación estamos. Yo creo que cuando huelan el dinero vendrán corriendo otra vez a intentar buscar oportunidades y ahí es donde la cosa se volverá aún más loca. También vamos a establecer esta estructura con cierta inclinación alcista que recoge muy bien la acción del precio de estas últimas horas para estar pendientes sobre todo por si llegamos a ver ruptura de soporte, que en este caso pues tiene casi confluencia con la zona operativa que os comentaba antes, que actualmente pues es un soporte también, porque si vemos una ruptura de esta zona y una posterior consolidación, cuidado porque ahí es donde podríamos tener una corrección mayor. Entonces debemos de estar pendientes precisamente por esas ventas que estamos observando en el mercado. Pero ojo, eso no significa, como os digo, que automáticamente vayamos a iniciar ese movimiento bajista, sino que debido a estas ventas podemos ver cómo Bitcoin pierde esa fuerza, que esto ya lo hemos visto desde que observábamos la huella de ayer. Pero lo más importante sería intentar anticiparnos a un potencial cambio de contexto, porque es ahora mismo lo que se estaría planteando, que Bitcoin pudiese retroceder en caso de perder esta zona de soporte tan importante. De todos modos, tenemos también otro soporte por debajo que es también relevante, que en este caso sería el VWAP semanal, donde anteriormente estuvimos observando esta presión compradora que os comentaba, pues podría ser también que vuelvan a entrar compras sobre esta zona operativa. Así que ahora mismo debemos de estar pendientes sobre todo a estos dos niveles, aparte de los 100.000, que sería el principal objetivo que intentaríamos tener en el corto plazo para ya de una vez por todas alcanzar esta cifra, los 6 dígitos, y que Bitcoin entonces pueda quizás comenzar con un movimiento alcista aún más agresivo. Pero bueno, en resumidas cuentas, vayamos teniendo en cuenta estas muestras de debilidad por esa toma de profits que está habiendo en estos niveles y tengamos cuidado sobre todo si Bitcoin termina perdiendo esta zona de soporte, que como os digo pues estaría actualmente en torno a los 97.555. Y ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y por cierto os digo una cosa, aprovechad si alguno se está planteando en adquirir alguna de las herramientas porque actualmente tenemos descuentos tanto en Trading Different como en The Kingfisher. Así que bueno, echadle un vistazo porque si estáis esperando algún descuento creo que esta puede ser una muy buena ocasión. Tenéis los enlaces como os digo en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando Trading Different.
Veíamos como en días anteriores iban limpiando liquidaciones de shorts. No había demasiada liquidez en zona de longs y de hecho sigue sin haberlo. Tenemos liquidez de longs a partir de los 89.090 hasta los 88.200, pero como veis no es tanta la cantidad. De hecho es que aquí ya vuelven a entrar posiciones en short y rápidamente vemos cómo se carga liquidez hasta los 100.875. Hay bastantes liquidaciones sobre esta zona operativa, así que tengámoslo en cuenta. Respecto a la liquidez de 100X, tenemos en esta zona de los 99.720, liquidez de 50X desde los 100.105 hasta los 100.490, liquidez de 25X tenemos aquí varias zonas. En zona de shorts tenemos en los 102.267, tenemos en los 101.350. Es que estas cifras ya empiezan a ser bastante considerables, Y hasta que me acostumbre, vamos. Y luego tenemos también en los 100.835. Bastante liquidez en zona de shorts. Y luego en zona de longs tenemos sobre todo en los 94.380. Y luego respecto a liquidez de 10X, ya comentábamos anteriormente cómo todavía quedaba liquidez. Poco a poco, durante este movimiento alcista, como veis, se han ido llevando algunas zonas de liquidaciones, pero sigue quedando bastante liquidez. De hecho, os diría que respecto a la liquidez de 10X, todavía queda lo más importante. Y esto va desde los 99.798 hasta los 100.755. En Bookmap seguimos viendo bastantes ventas en los 100.000, es un nivel psicológico y en cierta manera es normal. Lo que más interesante me resulta es que, bueno, tenemos aquí que aparece volumen de compras a defender al precio sobre los 97.050 y vamos a revisar de Kingfisher. Seguimos viendo bastante liquidez en zona de longs. Como hemos comentado anteriormente, en caso de ver un inicio de un movimiento bajista, estos tendrían que ser objetivos que deberíamos de tener en mente. Incluyo para setups de medio largo plazo, no solo para el corto plazo. Tenemos aquí liquidez en los 97.750, donde más tenemos es desde los 92.495 hasta los 89.240. Y tenemos también aquí en los 87.490. En los CVDs, bueno, podemos destacar algunas cosillas, quizás algunas compras un poco más fuertes desde OKX, ventas desde Coinbase que yo creo que se acaban medio compensando con lo que compraron posteriormente, sí, más o menos se quedan ahí en tablas. Luego tenemos compras por parte de Binance y también compras agresivas desde Bitfinex. Esto sí que sería lo más destacable. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, pero no por demasiado. Sería hasta los 99.820. Y luego en zona de longs tenemos en los 98.540 y desde los 97.940 hasta los 97.370. En los mapas de high leverage tenemos en los 98.996 aproximadamente y sobre todo tenemos en los 97.835. Y comenzamos a revisar las noticias. MicroStrategy ha completado una recaudación de 3.000 millones de dólares destinada a la adquisición de más Bitcoin. Esta estrategia refuerza su posición como uno de los mayores tenedores corporativos de esta criptomoneda. En Texas, legisladores están considerando la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. El Satoshi Action Fund ha informado que se han iniciado conversaciones preliminares para introducir legislación al respecto, lo que podría posicionar al Estado como el líder en la adopción institucional de criptomonedas. Bitcoin ha registrado una ganancia mensual récord del 40%, superando los $99.000. Este incremento se atribuye a factores como la reciente elección presidencial en Estados Unidos y un renovado interés de los inversores institucionales. Allianz, la mayor aseguradora de Alemania, ha adquirido notas de MicroStrategy por valor de 2.600 millones de dólares. Esta inversión refleja la creciente confianza de las instituciones financieras tradicionales en las estrategias de inversión en criptomonedas. El legislador texano Cody Harris ha propuesto la creación de una moneda digital respaldada por oro,
emitida por el Estado. Esta iniciativa busca servir como un puente para que los ciudadanos se familiaricen con las criptomonedas, facilitando una eventual adopción de Bitcoin. A pesar del reciente vencimiento de opciones de Bitcoin valoradas en 2.600 millones de dólares, la criptomoneda mantiene su tendencia alcista. Algunos analistas señalan que el mercado muestra resiliencia y continúa su camino hacia la marca de los $100.000. Los planes de pensiones estatales en Estados Unidos están adoptando criptomonedas con mayor facilidad que los planes privados. Esto se debe a regulaciones menos estrictas, lo que permite una mayor flexibilidad en la diversificación de sus carteras de inversión. En Argentina, la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales continúa en proceso de consulta pública. La Comisión Nacional de Valores busca equilibrar la supervisión del sector con la promoción de la innovación en el mercado cripto. Las búsquedas de la palabra Bitcoin en Google han aumentado significativamente en toda América Latina. Países como Venezuela, Colombia y Argentina lideran este incremento, reflejando un creciente interés en las criptomonedas en esta región. Respecto a Ethereum, ya comentábamos anteriormente cómo había conseguido resolver esta estructura, siendo además una estructura de momento de fallo estructural, ya que recordemos que el precio alcanzó esta zona operativa de soporte, donde considerábamos que probablemente iba a entrar presión compradora, debido a que teníamos casi una confluencia entre el soporte de la estructura, que estaba en los 3.016, y luego el VWAP mensual que teníamos por abajo. Pudimos ver cómo al alcanzar esta zona operativa empezaban a entrar compras y el precio conseguía romper la zona de resistencia más importante que tenía, que era el VWAP semanal. Como podéis observar aquí, estuvimos observando claras ventas sobre esta zona operativa y en el momento en el que el precio, con un giro rápido, consigue romper esta zona y consolidarla como un soporte, es cuando el precio de Ethereum comienza el movimiento alcista que vimos posteriormente, rompiendo además por el camino la zona de resistencia y probablemente también llevándose bastantes shorts por el camino. ¿Por qué digo esto? Por un motivo sencillo, y es que tenemos un pico de volumen exagerado. Probablemente hemos visto un short squeeze durante todo este movimiento. Después de esto vemos como el precio alcanza otra vez la zona operativa de la resistencia de la estructura del gráfico diario, pero otra vez vuelve a aparecer un poquito de ventas, ¿vale? En este caso no son tantas, porque como veis el pico de volumen pues no es tan significativo, pero sí que destaca sobre todo frente a lo que tiene alrededor. Por otro lado, veíamos también un aumento reciente de presión vendedora sobre esta velita de aquí. Como veis, esta sí que tiene un pico de volumen un poco más considerable, pero también considero que parte de ese volumen probablemente se debe a las compras que pueden estar entrando sobre esta zona operativa. A priori, podemos destacar esta zona como un potencial soporte para las próximas horas. Sería la zona de los 3.275. Y luego, viendo cómo se está desarrollando el precio durante estas últimas horas, no me extrañaría nada que podamos tener otra estructura operativa de este estilo, más o menos. Yo creo que tendremos que ir viendo con la acción del precio si la ajustamos un poquito más o menos. Incluso os diría que quizás esto es más correcto. Sí, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a dejar el soporte de la estructura en los 3.257 y luego la resistencia en los 3.387. Pero bueno, tengamos en cuenta que hay un poquito más de presión compradora sobre esta zona de los 3.275. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser marcar esto de color verde para que sepamos que esto es una zona de compras importante, y luego ya tenemos por otro lado pues la estructura en blanco. Entonces a partir de aquí podremos esperar quizás que para el fin de semana se mantenga lateralizando sobre este rango de precios, y ahí pues ya se puede plantear algún tipo de operativa con giro en extremos, por ejemplo, etc. Recuerda que si quieres aprender esta metodología que yo utilizo en mi análisis,
tienes Capital Profits, que es la academia donde tenemos la formación disponible, donde explico exactamente cómo funciona todo al detalle. Tienes el enlace en la descripción del vídeo si te interesa. Luego, respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, veíamos cómo limpiaban esta zona de shorts, donde había bastante liquidez, pero seguimos viendo que todavía queda un poquito en esta zona de aquí. Tenemos desde los 3.450 hasta los 3.480. Bastante liquidez en este caso. En zona de longs no vemos gran cosa. Tendríamos que bajar hasta los 3.015, que llegaría esta liquidez hasta los 2.980 aproximadamente. Y luego tenemos bastante liquidez en zona de longs, desde los 3.257 hasta los 3.105, con el pico de liquidaciones en los 3.133.